La visión es un proceso complicado que requiere el funcionamiento conjunto de varios segmentos de los ojos y del cerebro. Al mirar a nuestro alrededor, los rayos de luz chocan y rebotan en los objetos que nos rodean. Los rayos de luz, que viajan normalmente en línea recta, penetran entonces en el ojo y se desvían al pasar por la saliente córnea. Este proceso de desviación se llama refracción. Después de la refracción, el colorido iris y la pequeña y negra pupila regulan la luz. Los músculos del iris están constantemente ajustando la cantidad de luz a la que está expuesta la pupila. La luz que pasa por la pupila seguirá su camino a través de las lentes del ojo, muy parecidas a las lentes de una cámara. Las lentes del ojo desvían aún más la luz y la invierten. Las lentes enfocan la luz del objeto al fondo del ojo, sobre una capa de nervios que forman la retina. Esta toma la luz y forma una imagen invertida y hacia abajo. La retina se forma de células sensibles a la luz denominadas bastones y conos. El número de bastones es superior al de conos y su función primaria es ayudarnos a ver con poca luz. Los conos contienen rodopsina. Esta es la sustancia responsable de los colores y los detalles que vemos. La retina transforma la imagen en impulsos eléctricos que viajan a través de los nervios ópticos y sobre el quiasma óptico. El quiasma tiene forma de X y permite que los impulsos viajen al lado opuesto del cerebro en las cintillas ópticas. Ambas cintillas llevarán los impulsos de ambos ojos, izquierdo y derecho, de su distinta perspectiva visual hasta el tálamo. En el tálamo los impulsos se encontrarán con nervios que los transportarán a la corteza visual del cerebro. Las perspectivas visuales del ojo derecho e izquierdo se unen creando una imagen con forma clara y tridimensional. El olfato es uno de los sentidos capaz de detectar sustancias químicas. Estas se encuentran dispersas en el aire y una vez que ingresan por las fosas nasales son disueltas con la ayuda del moco, medio necesario por su humedad. Al ingresar el aire trae consigo gran cantidad de moléculas odorantes diferentes, que en su conjunto van a formar el olor de la yerba. Cada tipo de molécula es captada por un receptor específico. Existen unos 1000 tipos de receptores diferentes. Una vez detectadas las moléculas, una señal eléctrica es enviada al bulbo olfatorio conteniendo la información. Una vez que la señal llega hasta el bulbo olfatorio, parte del cerebro, se combinan las moléculas para así poder comparar con los olores ya conocidos y decidir cuál es el olor que se está percibiendo en el momento. Una vez que se asocia el olor con un patrón conocido, uno es capaz de darse cuenta qué es lo que está oliendo. El sentido del olfato está asociado con la memoria. La información viaja al sistema límbico, donde se encuentra el hipotálamo encargado de almacenar los contenidos de la memoria. En esta instancia es cuando se va a asociar el olor con una experiencia vivida. A diario, estamos en contacto con distintos estímulos,
que nos hacen percibir el mundo que nos rodea, gracias a nuestros sentidos. En esta ocasión, nos enfocamos al sorprendente sentido del gusto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestro cuerpo tiene la capacidad de percibir distintas sustancias e interpretar como sabores? Existen 4 tipos de papilas: filiformes, fungiformes, circunvaladas y foliadas. Las filiformes son pequeñas, ahusadas y muy finas. Se encuentran en toda la superficie de la lengua. Fungiformes son elevaciones con forma de hongo que se distribuyen a lo largo de los bordes de la lengua. Las circunvaladas son grandes, cilíndricas y se disponen en la base de la lengua formando una V. Las foliadas son pliegues lineales de mucosa localizadas sobre las caras de la lengua cerca de la cisura terminal. Todas, excepto las papilas filiformes, tienen botones gustativos en sus superficies. El sentido del gusto es evocado por receptores que constan de papilas gustativas. Estas existen en la lengua y están formadas por 50 a 100 células epiteliales. Estas tienen microvellosidades largas que se extienden a través de un poro. Dentro de estas papilas gustativas hay células epiteliales especializadas, llamadas células gustativas. Distintas partículas llegan a las papilas gustativas. Estas crean un estímulo mediante la transformación de energía química en energía eléctrica. Ya que las células epiteliales se comportan como si fueran neuronas, por ello se les denomina neuroepiteliales. La información sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua viaja por medio de la rama del nervio facial, cuerda del tímpano, y del tercio posterior mediante el nervio glosofaríngeo. Estos nervios llegan a un núcleo de neuronas del bulbo raquídeo. Estas se proyectan hacia el tálamo, enviando fibras a la ínsula y hacia la corteza somatosensorial de la circunvolución postcentral. Ahora veremos cómo se perciben las 4 categorías diferentes de gusto: salado, ácido, dulce y amargo. Salado. Los canales sensibles al sodio permiten el paso del mismo, ocasionando una despolarización de membrana. Esta, a su vez, abre canales de calcio. Al entrar calcio hacen que las vesículas liberen su neurotransmisor. Ácido. El ion de hidrógeno pasa a través de canales de la membrana, ocasionando la despolarización. Esta, a su vez, abre canales de calcio. En presencia de este se libera el neurotransmisor. Dulce y umami. Azúcares se acoplan a los receptores de la membrana, activando a la proteína G en el interior de la célula. Esta activa al segundo mensajero, que cierra canales de potasio ocasionando despolarización de la membrana, generando la liberación del neurotransmisor de las vesículas. Amargo. Receptores de la quinina transforman la proteína G. En el interior de la célula, esta activa al segundo mensajero, liberando calcio a partir del retículo endoplásmico. Así las vesículas podrán liberar su neurotransmisor. Aunque solo hay 5 modalidades básicas de gusto, se combinan de diversas maneras y están influidas por el sentido del olfato, lo que permite una amplia variedad de experiencias sensoriales. Anteriormente mencionamos que el área de integración del gusto se encuentra en la circunvolución postcentral. Esta, a su vez, está conectada al complejo amigdalino, a través del cual la información gustativa llega al hipotálamo y al sistema límbico. Aquí las sensaciones gustativas se integran con el olfato.
De los 5 sentidos, el tacto es uno de los cruciales para la supervivencia. El tacto tiene 2 propósitos: mejora nuestra vida y actúa como sistema de alarma natural del cuerpo. Sin el sentido del tacto no podríamos diferenciar entre un entorno peligroso y un entorno seguro. El tacto se sirve de muchos pequeños receptores y corpúsculos situados bajo la piel. Cada uno tiene su función específica de respuesta al calor, frío, presión o dolor. Los largos corpúsculos de Panucci se sitúan en lo más profundo de la dermis. Estos receptores son sensibles a la presión y proporcionan al cerebro información sobre dónde y cómo se mueve el cuerpo. Los ovalados corpúsculos de Meissner se localizan en sitios claves del cuerpo, como las yemas de los dedos y las palmas. Su función principal es informar al cuerpo de cuándo y dónde se toca la piel. Los discos de Merkel son órganos planos que están situados en las mismas zonas del cuerpo que los corpúsculos de Meissner. Cuando se estimulan, se cree que los impulsos continuos de estos receptores se encargan de informar al cerebro sobre la palpación continua. Los más misteriosos son las terminaciones de Ruffini y los bulbos de Krauss. Están rodeados por tejido conectivo y redes de fibras nerviosas. Se cree que estos receptores se encargan principalmente del sistema de alarma del cuerpo. Perciben el calor, frío, presión y dolor. Ahora que conocemos los distintos receptores, hablemos de cómo se transmite al cerebro la información que recogen. Las terminaciones nerviosas libres se bifurcan por la capa exterior de la piel, llamada epidermis. Estas terminaciones toman la información recogida por los receptores y la transforman en impulsos nerviosos eléctricos. Las fibras nerviosas disponen de vías en la médula espinal que llegan hasta el cerebro, donde se interpretan estos impulsos. El increíble sentido del tacto trabaja diariamente para mejorar nuestra vida y proteger nuestro frágil cuerpo. Sin él, sería realmente difícil vivir. El carnoso oído externo recoge los sonidos que nos rodean y los conduce por el canal auditivo para hacer vibrar el tímpano. Al otro lado del tímpano, estas vibraciones son transmitidas a través del oído medio por unos huesos diminutos. Estos son los únicos huesos que dejan de crecer poco después del nacimiento. Los huesecillos de los oídos de un adulto tienen el mismo tamaño que los de un recién nacido. Uno de ellos es el hueso más pequeño del cuerpo, conocido como el estribo. Es más o menos del tamaño de un grano de arroz. El estribo reposa sobre la ventana ovalada del oído interno y transmite vibraciones a través de él. Al otro lado hay algo bastante intrigante. Se denomina cóclea y es un pequeño tubo huesudo en forma de espiral. Es la clave de cómo oímos una gama tan amplia de sonidos. Si nos acercamos con un microscopio electrónico, deberíamos ver algo muy notable: el secreto de cómo se transmite el sonido al cerebro. Hay hileras de pelos diminutos de apenas unas milésimas de milímetro de altura. Cuando el sonido las hace vibrar, envían al cerebro señales eléctricas que experimentamos como sonido. Es un espectáculo fascinante y estamos a punto de ver cómo sucede. Miremos más de cerca estos objetos con forma de V. En realidad son grupos de 3 filas de pelillos que forman parte de un sistema amplificador autónomo. Si echamos un vistazo por debajo, deberíamos ver el resto del amplificador. Aquí está. Los pelillos salen de una célula con forma de salchicha que hay bajo ellos. Se ha conseguido aislar una de estas células con sus pelillos. Veamos lo que hace cuando le ponemos música. Puede que reconozcan la canción. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Todos bailan literalmente. La respuesta excitada de estos pelillos amplifica las débiles vibraciones que llegan aquí del mundo exterior.
Y lo hacen tan bien que podemos oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Desgraciadamente, desde el momento en que nacemos, estas células empiezan a morir una por una. Y las que registran las frecuencias más altas son las primeras en caer. El daño está donde las células con los pelillos han desaparecido. A causa de la pérdida de estas células, a los 10 años de edad hemos oído la gama de sonido más amplia que podremos oír el resto de nuestra vida. A medida que envejecemos, algunas personas siguen oyendo relativamente bien, pero en otras han desaparecido tantas células amplificadoras que solo pueden oír ruidos fuertes. La mayoría ya no puede oír las frecuencias altas. El sonido del metro de Nueva York, que a los más jóvenes les puede sonar así, será percibido más bien así.